Durante el siglo XVI se conforma una nueva imagen del mundo y también del conocimiento. Hay un desarrollo sustancial en las ciudades, en el comercio, en la industria, lo que propicia un cambio hacia una economía capitalista frente al sistema feudal, este que imperaba en la Edad Media. El nacimiento de este nuevo sistema económico va a tener su apoyo en las ciencias naturales, eh, también como en la experimentación y en el cálculo, y esto va a incidir en el desarrollo de la técnica. Surgen nuevas ciencias, como la anatomía, la fisiología, la patología, la química, entre otras. En consecuencia, se van a abrir otras ramas del conocimiento, agudizándose los problemas de sistematización del conocimiento. Se va a observar una acumulación de grandes fondos bibliográficos que se van a relacionar con la clasificación bibliotecaria y van a emerger varias clasificaciones bibliográficas de gran importancia. Destaca, en primer lugar, la clasificación de Lacroix du Manet, quien crea un catálogo bibliográfico francés. La razón de utilizar este idioma es que era el más usado de la lengua materna, más que la italiana. Los criterios utilizados son los siguientes: organizar categorías de forma alfabética por autor, asignar nombres de personajes a quienes estaban dedicados a las obras, clasificarlos de acuerdo a ciertas clases del conocimiento, dividiéndolo en 7 grupos: cosas sagradas, artes y ciencias, descripción del universo, raza humana, hombres ilustres en la guerra, obras de Dios y obras diversas. Asimismo, eh, es relevante la actividad del bibliófilo humanista e impresor Aldo Manuccio, quien va a crear un catálogo temático de libros griegos para facilitar su tarea de comercio del libro. Los impresos van a quedar clasificados en 5 grupos: la gramática, la poética, la lógica, la filosofía y la sagrada escritura. Por otra parte, aparece Conrad Gessner, ya estamos hablando del siglo XVI, que va a ser una figura muy conocida en lo relativo a la historia natural y a la medicina en el Renacimiento. El gran aporte es que compila una obra que se llama la Biblioteca Universalis y que es de carácter general, eh, y la imprimen en 1545. En esta va a reunir una lista de cerca de 12.000 obras de todas las épocas sobre materias diversas y las va a ordenar alfabéticamente por autores. Posteriormente, 3 años más tarde, aparece un volumen de la segunda parte, eh, en una obra titulada Pandectal, y en donde se va a ofrecer las mismas obras, pero en esta ocasión ordenadas sistemáticamente. Roger Bacon es un filósofo inglés y promotor de la ciencia experimental. Está en contra de las costumbres e ideologías de la política del feudalismo. Por las ideas que él mantiene, eh, es apartado en el año 1277 de su carrera de académico de la Universidad de Oxford, y es encerrado eh, en una celda de un monasterio por órdenes de las autoridades eclesiásticas, debido justamente a su pensamiento muy avanzado. Eh, Él va a defender el método del conocimiento basado en la experimentación y en las matemáticas. Al inicio entonces de la época moderna se va a iniciar un cambio crucial respecto a la metodología, a la concepción y a la distribución de las ciencias con el pensamiento filosófico de Francis Bacon. Él hace una crítica a la ideología medieval y estima que la escolástica y la teología no debían tener ningún tipo de injerencia en los trabajos de la ciencia. Comprobó que en la ideología del medioevo existía una serie de prejuicios y representaciones falsas y desfiguradas. O sea, habían falsos ídolos en el fondo sobre la naturaleza. Y esto era un obstáculo para el avance de la ciencia. Él está interesado en una filosofía auténtica que debe tener un carácter práctico.
y para esto debe construirse sobre la base del análisis de los fenómenos de la naturaleza y seguir en sus deducciones los datos de la experiencia. Entonces, él elabora un método empírico en filosofía. Sostiene que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza y que ésta no es homogénea ni abstracta y que posee diversas cualidades. En Bacon nosotros vamos a observar indicios de ser un teórico de la documentación porque atribuye a las tareas documentales el rango de científicas y concibe que el científico que trata la información es el embrión del futuro documentalista. Finalmente, el pensamiento de Bacon va a tener gran incidencia en las clasificaciones bibliográficas, estas que se van a desarrollar a fines del siglo XIX, y en forma prominente va a sustentar la conformación de la clasificación Dewey. Una de las características del sistema baconiano estriba en que la fuente de la distribución de las ciencias no se encuentra en la realidad objetiva, sino en la conciencia subjetiva. Este principio subjetivo está condicionado por el incipiente desarrollo de las ciencias en este siglo, lo que propicia que su planteamiento de problema haya cobrado gran significación histórica. Thomas Hobbes va a continuar con el trabajo de Bacon, pero va a aportar la objetividad en su trabajo. Va a considerar que hay dos tipos de conocimiento. El primero dice que se basa en la sensación y la memoria, y el segundo en la consecuencia o las causas de las cosas basadas en la razón. Establece dos tipos de ciencia, las inductivas y las deductivas basadas en la razón. Aquí vamos a encontrarnos entonces con lo que se llama el materialismo científico. Por su parte, y en la misma línea clasificatoria, John Locke apunta a una clasificación basada en el principio objetivo. En su clasificación, las ciencias se dividen en tres grupos principales: la física o filosofía natural, la ética o filosofía práctica y la semiótica o doctrina de los signos. Por su parte, tenemos al filósofo alemán Leibniz, que desempeñó tareas como bibliotecario de la corte del duque de Hannover. En los inicios de su pensamiento filosófico se ocupó de la posibilidad de un lenguaje universal de clasificación bibliotecólogo-bibliográfica.